Bienvenidos. Espero que hayáis pasado unas semanas, meses de verano estupendos y desde Raíces de Europa pues también esperamos colaborar también para que el curso que ahora empieza pues que sea pues muy rico y que lo paséis también muy bien, aprendiendo y disfrutando con lo que aquí intentaremos pues ofrecer. Comenzamos el nuevo semestre con muchísima ilusión. Nos vamos a acercar a una región de Europa muy importante, con una riqueza histórica, cultural, artística enorme, que a su vez también nos parece que es menos conocida quizá que otras regiones de ese país que acumula tanta historia y tanto patrimonio como es Italia. Todos, pues la Roma imperial o la Florencia renacentista, pues todos la conocemos muy bien, pero quizá la Italia del sur, la Puglia, la Calabria, la Campania, conocemos pero menos. Hace unos años tuvimos un monográfico sobre la Puglia y hoy nos vamos a acercar a una región quizá la menos conocida de Italia, que es la Calabria. La menos conocida quizá por algunos, otros seguramente la conoceréis bien, pero desde luego menos conocida que a lo mejor el Véneto, o que la Lombardía, o que la Toscana, o que Sicilia tan cercana. Pero también una de esas regiones, la región quizá más virgen de Italia, y también con un pasado y con un patrimonio y con una naturaleza espectaculares, riquísimas, y que nos van a permitir al adentrarnos en estos lugares de nuestra Europa, pues conocernos mejor y conocer muchas cosas que están muy emparentadas con nosotros. Vamos a acercarnos, como siempre, pues antepasados nuestros. Vamos a ir viendo la historia de esta zona, de esta región de Italia, de este sur de Italia, y vamos a comenzar pues por la antigüedad, por el mundo grecorromano. Vamos a ver a Grecia en Italia. Vamos a ver esa Italia griega. Vamos a ver un poco, ahora estaba hablaremos ahora de la ponente, pero la conocéis todos muchísimo, ¿no? Entonces tampoco no es necesario quizá mucha presentación. Al hablar de un ponente, de un conferenciante, pues todos sabemos que debe aunar dos condiciones, saber y luego tener capacidad para comunicar. Pues Eva Tobalina, la profesora Eva Tobalina, pues reúne estas dos virtudes pues de un modo altísimo, con lo cual pues aprenderemos y disfrutaremos. Sí comentábamos que al acercarnos a estos lugares pues tienen tanta riqueza que no es posible. Vamos a hacer unas pinceladas de esa Grecia en el sur de Italia. Eso lo vamos a hacer hoy, esa Grecia y Roma en el sur de Italia, hoy y mañana. Y luego iremos adentrándonos también un poquito a la Edad Media, un poquito al Renacimiento, un poquito al Barroco. También abordaremos la creación de algunos genios que vivieron unos momentos muy ricos en esta zona de Italia, como es el gran Caravaggio. Seguiremos avanzando las próximas semanas. También veremos algo de filmografía sobre esta región de Italia. Esperamos que aprender y disfrutar mucho. Y hoy, sin más dilación, voy a cederos la palabra con la profesora Eva Tobalina. Eva, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Si tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Comenzamos, por tanto, este pequeño ciclo acerca de la región de la Campania y de la región de la Calabria, la costa italiana del mar Tirreno, la costa occidental de Italia. Como les ha comentado José Alipio, vamos a tener dos sesiones dedicadas a la antigüedad, la de hoy y la de mañana. Mi intención es centrarme hoy sobre todo en la parte griega, centrarme hoy sobre todo en la parte
de la Magna Grecia, que tiene que ver con la Campania y con la Calabria, y dejar para mañana la parte romana. Y mi intención también es centrarme hoy más en la zona de Calabria y en lo que en Calabria y en el sur de Campania hay relacionado con el mundo griego, y dejar el Golfo de Nápoles, el mundo romano, el Vesubio y todo ese mundo pues, para la conferencia de mañana. Esta región de la que estamos hablando, la región de Calabria y de Campania, la región delimitada pues, por lo que comúnmente, y la verdad es que de forma muy práctica, solemos llamar la punta de la bota italiana, ¿verdad? La Puglia es el talón, el Gárgano es la espuela y la Calabria es la punta de la bota, y la Campania pues la espinilla de alguna manera, ¿no? Y con esa imagen pues a todos se nos quedan mucho mejor los nombres de las regiones del sur de Italia. Pues bien, esta región de Calabria y de Campania eran regiones bastante conocidas para los griegos. Parece que fueron de alguna manera visitadas al menos, no sabemos si muy frecuentadas, pero visitadas al menos por comerciantes en época micénica, ya a finales del segundo milenio antes de Cristo, todavía en la Edad de Bronce. Parece que ya comerciantes micénicos pudieron enviar productos o viajar hasta la zona de las costas del Tirreno, hasta la zona de Calabria, para vender sus mercancías. Sabemos que desde finales del segundo milenio antes de Cristo y comienzos del primer milenio antes de Cristo, ya en la época de los siglos oscuros, en los comienzos de la Edad de Hierro, sabemos que esta región fue sin duda visitada por navegantes fenicios. Los fenicios fundaron colonias en el sur de Cerdeña, fundaron colonias en el noroeste de Sicilia, fundaron colonias en el norte de África, en lo que hoy es Túnez, la colonia de Cartago, y desde luego los fenicios comerciaban con los habitantes de la península itálica, con los habitantes de las costas del mar Tirreno. Y sabemos pues que desde los primeros siglos del primer milenio antes de Cristo pues ya había comercio entre los fenicios y luego los cartagineses, los griegos y los etruscos establecidos en la zona norte, en la zona actual de la Toscana, en la península itálica. Los griegos y los fenicios venían a esta zona en busca de metales, sobre todo, había pequeñas minas de oro, había pequeñas minas de otros metales, venían en busca de alimentos y vendían a cambio pues las manufacturas fenicias o griegas, que eran de una extraordinaria calidad. Por eso, por esta larga relación que arrancaba ya en la Edad de Bronce entre el mundo de la Hélade y el mundo de la península itálica, no nos debe extrañar que Calabria tenga presencia en la mitología griega, y algunos de los lugares de la Calabria pudieron o pueden aparecer en obras tan señeras de la literatura griega como es la Odisea. Y es que parece que unos islotes que se encuentran frente a la costa amalfitana, en el extremo meridional de la Campania, y que se llaman Ligali en Italia, en la actualidad, estos islotes que tienen ustedes delante, pues parece que estos islotes eran para los antiguos griegos, o podían ser, porque nos movemos en los pantanosos terrenos de la leyenda, podían ser el lugar donde habitaban las temibles sirenas. Ustedes saben que gran parte de las aventuras de Odiseo, gran parte de las aventuras de Ulises transcurren en lo que hoy es Italia, transcurren en la isla de Sicilia, donde tenía su morada Polifemo, transcurren en la zona norte del Golfo de Nápoles, donde estaba la isla que se movía de la maga Circe, y parece que el episodio de las sirenas que nos narra la Odisea podría ambientarse en estos islotes situados enfrente del puerto de Amalfi, frente a la costa amalfitana, no muy lejos de Sorrento. Sería en estos islotes donde habría llegado el barco de Odiseo, donde, según las advertencias de Circe, Odiseo sabría que en esos islotes habitaban las sirenas,
unos seres temibles, mitad pájaro, mitad mujer, que atraían con sus cantos a los marineros hasta que los hacían encallar en los islotes para luego comerse su carne, para después devorarlos. Y parece que Odiseo pues tuvo el deseo de conocer cómo era el maravilloso canto de estas sirenas que llevaba a los marineros a la perdición, así que ordenó a sus marineros que se pusieran cera en los oídos para que nunca las escucharan y que a él lo ataran al mástil de su nave para que, a pesar de lo seductor que resultara el canto de estas monstruosidades, él nunca obligara a sus marineros o se lanzara al mar en pos de ellas, ¿no? Y efectivamente, pues tal y como nos narra la Odisea, los marineros impertérritos atravesaron esos islotes donde moraban las sirenas, mientras que Odiseo, desesperado, no dejaba de hacerles señas con las cejas y con la voz, nos dice la Odisea, para que lo soltaran y poder acudir al encuentro de estas monstruosas criaturas mitológicas. Superado ya el escollo frente a la costa amalfitana de las sirenas, Ulises continuó su camino rumbo al sur. Este episodio habría tenido lugar en esta zona. Él continúa rumbo al sur, siempre en dirección a Ítaca, siempre en dirección a su patria, y cuando llega a la altura del estrecho de Mesina, se encuentra con otro espantoso desafío. En la costa continental del estrecho de Mesina, en la punta de la bota italiana, hay un peñasco rocoso, este que ven ustedes aquí, donde hay una construcción, una fortaleza absolutamente inexpugnable, que en la antigüedad se consideraba que debía de ser la morada de la terrible Escila, uno de los monstruos más pavorosos que aparecen descritos en la Odisea. Esta Escila sería una criatura espantosa que moraría en una oscura cueva ubicada a los pies de este peñasco, que por cierto la localidad existe naturalmente hoy y recibe todavía el nombre de Escila, ¿de acuerdo? Todavía se llama según el monstruo que para los griegos moraba en las oquedades de una cueva situada en las faldas de este peñasco. Les he traído la descripción que da el propio Homero en la Odisea, porque creo que es insuperable en el modo en el que retrata al monstruo que moraría en esta punta de la bota italiana. El escollo, y se estaría refiriendo tal vez a este peñasco, el escollo llega al vasto cielo con su aguda cresta y le rodea una oscura nube. Esta, la nube, nunca le abandona jamás, ni en invierno ni en verano. No podría escalarlo mortal alguno, ni ponerse sobre él, aunque tuviera 20 manos y 20 pies, pues es piedra lisa, igual que la pulimentada. En medio del escollo hay una oscura gruta vuelta hacia el poniente, o sea, vuelta hacia occidente, vuelta hacia lo que sería la costa de Sicilia, la costa que está al otro lado del estrecho de Mesina. Ni un hombre vigoroso, disparando su flecha desde la cóncava nave, podría alcanzar la hueca gruta. Allí habita Escila, que aúlla que da miedo. Su voz es en verdad tan aguda como la de un cachorro recién nacido, y es un monstruo maligno. 12 son sus pies, todos deformes, y 6 sus largos cuellos. En cada uno hay una espantosa cabeza, y en cada cabeza 3 filas de dientes apiñados y espesos, llenos de negra muerte. De la mitad para abajo está escondida en la hueca gruta, pero tiene sus cabezas sobresaliendo fuera del terrible abismo, y allí pesca, explorándolo todo alrededor del escollo. Ningún marino se precia de haberlo pasado de largo incólume con la nave, pues arrebata con cada cabeza
a un hombre de la nave de oscura proa y se lo lleva. El problema al que se enfrentaba Odiseo no es solo que aquí, en la punta continental de la bota italiana, estuviera el peñasco y la gruta donde moraba esta terrible Escila, sino que justo al otro lado del estrecho de Mesina, en la zona donde estaría la actual Mesina, en la costa siciliana, estaba el espantoso monstruo Caribdis, que era otra criatura legendaria que provocaba un gigantesco remolino en el agua 3 veces al día, que se tragaba absolutamente todo lo que pasaba a su alrededor. Así que el dilema era el siguiente: si te acercabas a la costa siciliana para esquivar el peñasco de la Escila, te tragaba Caribdis en su remolino y te devoraba. Si te acercabas a la costa continental y pasabas delante de la gruta donde estaba Escila, salía Escila y como mínimo se comía a 6 de tus marineros. Enfrentado a este dilema y teniendo en cuenta que 6 marineros son menos que la totalidad de la tripulación y la propia nave, Odiseo navegó esquivando el remolino monstruoso de Caribdis, pasó al lado de la cueva espantosa de Escila y 6 de sus marineros fueron arrancados del barco aullando y devorados por este monstruo horrible que habitaba en estas oquedades. Fuera ya del territorio de la leyenda, sin que estas narraciones les amilanaran, a partir del siglo VIII a.C., colonos griegos, algunos por iniciativa de algunas ciudades, otros partiendo de una iniciativa que podríamos calificar de privada, colonos griegos, cientos, miles de colonos griegos, comenzaron a abandonar las costas del Egeo, comenzaron a abandonar la Hélade y empezaron a fundar una serie de colonias en la costa norte, oriental y sur de la actual Sicilia y en toda la costa italiana del mar Tirreno, así como la costa italiana del mar Jónico. Esas tierras se llenaron hasta tal punto de colonias griegas, quedaron tan tachonadas de enclaves helenos, que pasaron a ser conocidas como la Magna Grecia, la Gran Grecia, una Grecia fuera del mar Egeo. Y en muchas ocasiones, algunas de las ciudades de la Magna Grecia fueron más ricas, más cultas, más importantes incluso para la historia y la cultura de Grecia que las propias ciudades de la Hélade. Parece que la colonia más antigua que se funda en esta región de la Magna Grecia, en esta costa del Tirreno, es la colonia de Ischia, en una isla frente a la costa del Golfo de Nápoles, donde había una pequeña mina de oro, que seguro es lo que atrajo a los griegos. Poco después de fundar esta colonia de Ischia, los griegos, viendo que la zona era segura, abandonaron la isla y se trasladaron al continente, fundando la colonia griega de Cumas, patria de la Sibila de Cumas, hogar del célebre antro de la Sibila y de los famosísimos libros sibilinos, de los que hablaremos mañana, cerca del lago Averno, donde estaba la boca del infierno. Y un poquito más adelante, ya en la segunda mitad del siglo VIII, los griegos fundaron la colonia de Naxos o Tauromenio, cerca de donde está la actual Taormina, y fundaron también, pues probablemente, la colonia griega más importante de Sicilia y una de las ciudades más importantes del mundo griego, que es la colonia griega de Siracusa. Si se fijan, todas estas colonias de las que estamos hablando hacen una especie de ristra de puertos destinados a controlar el tráfico comercial entre Grecia, entre la Hélade
el mundo etrusco, que situaríamos en la zona de la Toscana, y el mundo fenicio, cartaginés, que situaríamos en la zona de Cerdeña, de Túnez o del noroeste de la isla de Sicilia. ¿De acuerdo? Estas colonias están estratégicamente situadas para que los barcos que vienen de la Hélade tengan que pasar por sus inmediaciones a la hora de atravesar el estrecho de Mesina o a la hora de dirigirse al próspero mundo etrusco en la Toscana. Y es que no había Escila ni Caribdis, pero sí que había flotas y ciudades apostadas en el estrecho dispuestas a grabar, lo cual no sé si es peor, enfrentarte a un monstruo o a la voracidad fiscalizadora de estas ciudades, dispuestas a grabar a todo aquel que atravesara el estrecho de Mesina, a todo aquel que recorriera estas aguas para tratar de sacar de ellas el mayor beneficio posible. Algunas de las colonias de la zona, como Zancle, fueron directamente fundadas por piratas, lo cual no deja de ser bastante revelador. El hecho de que, como les digo, atravesar el estrecho de Mesina implicara pagar, implicara hacer frente a los peligros fiscales y económicos de la navegación por esa zona, llevó a las ciudades del Golfo de Tarento, a las colonias griegas del Mar Jónico, a tratar de buscar alguna solución para esquivar esta fiscalidad de las colonias del estrecho de Mesina. Una de estas colonias prósperas griegas del Mar Jónico era la ciudad de Crotona. Y esta ciudad de Crotona decidió fundar en el siglo VI a.C. una colonia militar, una especie de enclave de control de rutas de comunicación llamado Scyllacium o Scyllatium, que pueden ver aquí en el mapa. En un principio no le encontraríamos mucho sentido. Si Crotona, en la costa del Jónico, quiere esquivar a las voraces colonias griegas del estrecho de Mesina, porque funda otra colonia solo unos pocos kilómetros más al sur de la propia Crotona. Bueno, pues porque Scyllatium se encontraba justo en el punto más estrecho de toda la península itálica. En la punta de la bota italiana hay un istmo, el istmo de Catanzaro, que se podía atravesar, se podía cruzar desde la colonia de Esquilacio hasta el mar Tirreno en solo media jornada de camino. Así que esta colonia de Crotona, esta colonia griega de Crotona, al fundar este enclave de Scyllacium, lo que le permitía era llevar las mercancías hasta Scyllacium, las mercancías del Mar Jónico, atravesar por tierra este istmo de Catanzaro, llegar al otro lado, a la costa del Tirreno, y desde aquí embarcar las mercancías al norte sin tener que pasar por la costa de Sicilia y el istmo de Mesina. Esta colonia griega de Scyllacium todavía se conserva, estaba a orillas de un río, los sedimentos del río cubrieron la colonia griega una vez que quedó abandonada y ha podido ser recuperada hoy. Aquí vemos el teatro de la colonia, aquí vemos, bueno, esto se lo he traído por curiosidad, es una iglesia románica de la época de los normandos, de la época de los Altavilla, que se encuentra también en las inmediaciones del yacimiento y que es uno de los restos más impresionantes que se pueden visitar allá. Sin embargo, lo más interesante de esta colonia de Scyllacium o de este istmo de Catanzaro no es tanto la propia colonia, sino algo que sucedió hace unos 50 años, unos pocos kilómetros al sur del istmo. En 1972, en el verano de 1972, unos submarinistas aficionados estaban haciendo submarinismo en esta región justo al sur del istmo de Catanzaro, justo al sur del enclave arqueológico de Scyllacium.
estaban, como les digo, haciendo incursiones de submarinismo en la zona en el verano de 1972, cuando de repente, a la orilla de una localidad llamada Riace Marina, o la costa de Riace, uno de los submarinistas, este joven que ven ustedes aquí, se encontró en el fondo del mar con un brazo de bronce que sobresalía. Empezó a indagar alrededor, se dio cuenta de que el brazo de bronce pertenecía en realidad a una estatua de bronce, que al lado de esa estatua de bronce había otra estatua de bronce. Inmediatamente se dio aviso a las autoridades, utilizaron las propias bombonas de oxígeno que llevaban para la inmersión, para hacer un mecanismo artesanal y conseguir sacar esos bronces que pesaban varios cientos de kilos a la superficie, y fue así como el 16 de agosto de 1972 aparecieron al sur del istmo de Catanzaro dos de las obras más importantes de la historia del arte griego, los importantísimos bronces de Riace. Inmediatamente, una vez extraídos del mar, los bronces fueron enviados a los mejores expertos italianos para que los limpiaran y aseguraran su conservación, y casi de inmediato empezó a generarse un pequeño terremoto entre las autoridades artísticas italianas y de medio mundo. Y es que al empezar la restauración de los bronces se comprobó que, como les he comentado, estas piezas tenían una calidad absolutamente extraordinaria. El bronce era finísimo, mucho más fino que el de la mayoría de las estatuas que se conservaban hasta el momento del periodo romano. Tenía una anchura, un grosor muy fino. La calidad del modelado era absolutamente estupefaciente y la atención a los detalles insólita. Los dos bronces de Riace, los dos figuras masculinas de los bronces de Riace, recibieron el nombre de bronce A y bronce B, y este es el nombre que tienen de momento porque, como ya les contaré más adelante, no sabemos con seguridad quiénes eran. Y aquí les he traído una pequeña ampliación del rostro del bronce B. Todo el rostro está realizado en bronce a la técnica de la cera perdida. Esa técnica consiste en que se hace un núcleo de arcilla con la forma de la estatua. A ese núcleo de arcilla se le aplica una capa de cera, y sobre esa capa de cera se aplica otra capa de arcilla o de yeso. Se funde el bronce y por la parte superior de la estatua se vierte por un agujero el bronce hirviendo. El núcleo de arcilla aguanta el calor del bronce, la parte superior de arcilla aguanta el calor del metal fundido, pero la parte de cera que cubría el núcleo se derrite. A medida que la cera se va derritiendo, el bronce ocupa su lugar, y cuando se ha enfriado no tenemos más que retirar la capa exterior, la capa superior, y dentro encontramos una perfecta estatua de bronce. Bueno, perfecta al menos si tenemos la maestría en la talla que tuvo el de momento anónimo autor de los bronces de Riace. Piensen, por tanto, que todos estos mechones de la barba son en realidad la forma que tenía la arcilla sobre la cual se vertió la cera y el bronce fundido. Aunque las estatuas están hechas en bronce, también tienen apliques en otros materiales. Por ejemplo, los dientes de la estatua son de plata. Los labios y las pestañas de cobre, los ojos de piedra y el lagrimal de una diminuta piedra de color rosado.
les he traído una ampliación del ojo del bronce B para que puedan verlo mejor. El ojo está realizado en distintos tipos de piedra incrustada dentro del bronce y rodeada de las pestañas que están realizadas en cobre. Y aquí pueden ver, aunque está un poco borroso, el lagrimal, que está hecho en una piedra distinta de color rosado para imitar mejor el propio lagrimal de un ojo humano. No conservamos la pupila, pero fue realizada en pasta vítrea. Como les digo, la extraordinaria calidad de las piezas inmediatamente nos reveló que no nos encontrábamos ante un bronce romano, que no se trataba de una copia romana de un original griego, sino que debían de tratarse de estatuas realizadas en época griega con técnicas que se habían perdido ya en época romana por algunos de los mejores artesanos de la Hélade. Hoy en día, aunque hay una decena de teorías al respecto y podrían ir surgiendo más en los próximos años, hoy en día hay bastante consenso en considerar que los bronces de Riace fueron realizados en el siglo V a.C. y probablemente en la ciudad griega de Argos, en la península del Peloponeso. Esa atribución a la ciudad griega de Argos se debe a que en el interior de las estatuas apareció la arcilla que les había servido de núcleo sobre el que se había aplicado la cera. Cuando las sacaron del fondo del mar, las estatuas pesaban 400 kilos. Hoy en día pesan poco más de 100. Todo lo que falta es la arcilla que había dentro. Se ha analizado esa arcilla y se ha descubierto que proviene de la ciudad de Argos. Así que lo más seguro es que las estatuas se realizaran allá en Argos en algún momento del siglo V a.C. y por un artesano de valor extraordinario. ¿Y quiénes eran? ¿A quiénes representaban estas dos estatuas de los bronces de Riace, que junto con el Apolo de Delfos y el Zeus del cabo Artemisio son las tres, contando estas dos como un único conjunto, los tres únicos estatuas o los tres únicos conjuntos escultóricos en bronce que conservamos de la época griega? ¿A quién representaban? ¿Qué personajes eran tan importantes en Argos en el siglo V como para que uno de los mejores artistas o artesanos del mundo griego les dedicara una estatua? Bien, como pueden ver a simple vista, y no hace falta ser historiador del arte para darse cuenta de ello, a los bronces de Riace les faltan piezas. Es evidente que en esta mano sujetaban algo, probablemente un escudo. El bronce B incluso todavía conserva el aplique donde iría encajado el escudo. Es evidente que el bronce B también llevaba algún tipo de casco sobre su cabeza, lo pueden ver aquí, se conservan las protecciones donde probablemente iría encajado el casco, y es también bastante seguro que ambas estatuas sujetaban una lanza en la mano derecha. Así que originariamente el aspecto de los dos bronces de Riace debía de ser este que ven ustedes aquí. Parece bastante claro que no eran atletas, no eran políticos, no eran oradores. Parece bastante claro que se trataba de dos guerreros. ¿Qué dos guerreros? Bueno, en la mitología griega hay una serie, la serie del ciclo tebano, protagonizada por Edipo de Tebas, y que aparece representada pues, en tragedias como Edipo Rey o como Antígona, en la cual los dos hijos de Edipo, ese desventurado personaje de la mitología griega que, como todos saben, mató a su padre y se casó con su madre, teniendo 4 hijos con ella. Los hijos de Edipo, Eteocles y Polínices, se enfrentaron entre sí en una guerra civil.
Eteocles, uno de los hijos, Polínices, luchaba como rey de Tebas, otro de los hijos, Eteocles, luchaba apoyado, sustentado por la ciudad de Argos. A día de hoy, la teoría más aceptada, pero no la única, acerca de qué podrían representar estos bronces de Riace, defiende que podrían ser estos dos hijos de Edipo, Eteocles y Polínices, que se enfrentaron entre sí en una guerra civil, apoyados uno por la ciudad de Argos y el otro por la ciudad de Tebas, por ver quién se quedaba con el trono de su padre, y en ese afán acabaron matándose el uno al otro. Por eso pueden ver a los bronces de Riace a veces con el subtítulo de los fratricidas o la estatua de los fratricidas, según esta teoría de que representaría a estos dos hermanos que se mataron entre sí, Eteocles y Polínices. ¿Y cómo acabó un conjunto escultórico dedicado en la ciudad de Argos, en el Peloponeso, a dos hermanos de la mitología, hijos de Edipo y Iocasta, que se habían dado muerte entre sí en las costas del mar Jónico, en la actual Calabria? Bien, sabemos que la ciudad de Argos, cuando fue conquistada por los romanos, exhibía un grupo escultórico donde aparecían estos dos hermanos, Eteocles y Polínices. Sabemos que la ciudad de Argos fue saqueada por los romanos y que el grupo escultórico fue llevado como botín a Roma y estuvo en exhibición en la capital del imperio durante cientos de años. Y lo cierto es que los expertos han podido determinar con seguridad que los dos bronces de Riace debieron estar expuestos al aire durante muchísimo tiempo y que alguno de ellos fue reparado en época romana con técnicas romanas. Sabemos, como les digo, que estas dos estatuas de los dos hermanos que se mataron entre sí estuvieron durante siglos expuestas en Roma, en la capital del imperio, y que con la caída del Imperio Romano de Occidente, estas estatuas desaparecieron y se les perdió la vista. Así que la hipótesis que se aventura es que en algún momento de finales del Imperio Romano de Occidente, alguien pudo embarcar estas dos estatuas en una nave para enviarlas al Mediterráneo oriental, quién sabe si a Constantinopla, a Alejandría, y que en el trayecto entre Roma y el Mediterráneo oriental la nave naufragó, los bronces se sumergieron y quedaron hasta 1972 sumergidos en las costas de Calabria. Como les he comentado antes, la fundación de Scyllacium, al sur de la cual, en esta zona de aquí, aparecieron los célebres bronces de Riace, respondió al deseo de la colonia de Crotona de esquivar el estrecho de Mesina. Una idea parecida tuvo otra de las más célebres colonias griegas de la Magna Grecia, la colonia de Síbaris, que fue fundada por colonos provenientes del norte de la península del Peloponeso en el siglo VIII a.C. Hoy en día no queda demasiado de la colonia griega de Síbaris. Estos restos arqueológicos que ven ustedes aquí, básicamente una calle muy alargada alrededor de la cual hay casas y algunas construcciones públicas. Pero han de saber que la colonia griega de Síbaris, fundada a orillas de dos ríos, en una llanura extremadamente fértil, famosa por la feracidad de su suelo, por su producción cerealera y por sus vinos, era una de las ciudades más ricas, prósperas y famosas de la Magna Grecia. Hasta tal punto que Síbaris y sus habitantes se convirtieron en el mundo grecorromano en sinónimo de lujo
de poder y de riqueza desmedidas. Hay un montón de autores, tanto griegos como romanos, que nos cuentan anécdotas de los habitantes de Síbaris. Nos dicen que eran tan ricos que sus camas estaban hechas de pétalos de rosa. Nos cuentan también que en una ocasión un célebre habitante de Síbaris hizo azotar a uno de sus esclavos porque había colocado mal uno solo de los pétalos y eso le había impedido pegar ojo durante toda la noche. No sé si la leyenda del habitante de Síbaris que no podía dormir porque un pétalo de rosa estaba descolocado o es la inspiración de la leyenda de la princesa y el guisante, pero desde luego los relatos se parecen. Se cuenta también que los habitantes de Síbaris tenían prohibida cualquier actividad en el interior de la ciudad que causara mucho ruido y que cualquier cosa que generara ruido tenía que hacerse fuera de las murallas de la colonia, que les encantaba la música y los espectáculos, que hacían bailar a sus caballos al son de la flauta y que se entretenían viendo cómo los equinos bailaban cuando ellos sonaban, cuando ellos tocaban sus aulós, y que estos espectáculos de caballos bailando al son de la flauta duraban tanto tiempo que fue en Síbaris, según los griegos, donde se inventó el orinal, para que los habitantes de la ciudad pudieran permanecer viendo el espectáculo de los caballos danzantes sin tener que levantarse y ausentarse para cumplir sus necesidades. En fin, eran tantas los lugares comunes acerca de los habitantes de la colonia y de sus riquezas que se cuenta incluso que la causa de su perdición fue su afición al lujo y a los caballos danzarines al sol de la flauta. Nos dicen los autores griegos y romanos que la colonia de Síbaris entró en guerra con la colonia de Crotona, la fundadora de Scyllacium, y que cuando comenzó la batalla y acudieron los habitantes de Síbaris y los de Crotona montados en sus caballos, los habitantes de Crotona hicieron sonar la flauta, el aulós, como era habitual en todas las campañas militares. Cuando los griegos iban a la guerra, marchaban al son de la flauta. Pues bien, en el momento en el que los de Crotona hicieron sonar la flauta para avanzar al combate contra los de Síbaris, los caballos de Síbaris empezaron a bailar al son de la flauta de los de Crotona, abandonaron el caballo de batalla, el campo de batalla, y los de Síbaris fueron derrotados. He dicho todo el tiempo los de Síbaris, pero creo que no hace falta que yo les diga a ustedes que al que es de Síbaris le llamamos sibarita, y que el adjetivo sibarita, que existe en un montón de idiomas europeos, proviene precisamente de aquí, de Síbaris, de esta colonia griega, y de todos los lugares comunes, sin duda muchos de ellos falsos, que hacían los griegos y los romanos acerca de los opulentos habitantes de esta colonia griega de Síbaris. Así que cuando ustedes oigan el adjetivo sibarita o oigan decir de una persona que es un sibarita, pues acuérdense de los habitantes de Síbaris y del mal destino que tuvieron a causa de su afición al lujo y a las diversiones. Pues bien, además de ser muy ricos, los habitantes de Síbaris también querían enviar sus mercancías al Tirreno, al Golfo de Nápoles y a la Etruria sin tener que pasar por los peajes del estrecho de Mesina. Y del mismo modo que los de Crotona fundaron la colonia de Scyllacium, los de Síbaris fundaron un poquito más al norte, ya en la costa casi de la Campania, no muy lejos de los islotes de las Sirenas, fundaron la colonia de Posidonia, la ciudad de Poseidón, conocida ya en época romana como Paestum. Posidonia en época griega o Paestum. Esta colonia fundada por los sibaritas en torno a finales del siglo VII, comienzos del siglo VI a.C., esta colonia de Posidonia Paestum es
uno de los mejores yacimientos de la arqueología griega que hay en el mundo. Lo que pasa es que este extraordinario yacimiento de la arqueología griega no está en las costas del Egeo, sino en las costas del Tirreno, no está en Grecia, sino que está en Italia. ¿Por qué es tan importante Posidonia, esta colonia de los sibaritas? ¿Por qué es tan importante Paestum? Bueno, pues porque tiene, en primer lugar, 3 extraordinarios templos dóricos conservados. 3 extraordinarios templos dóricos que fueron construidos con un siglo de diferencia. Primero se levantó este, medio siglo después se levantó este que tienen en la esquina superior y medio siglo más tarde, por último, se levantó este que ven en el centro, y en la sucesión de esos 3 templos se puede ver el auténtico nacimiento del arte dórico, que culminará con el Partenón, pero que para verlo nacer hay que venir a Paestum, a la colonia de los sibaritas. El primer templo, como les digo, el que tienen aquí en primer plano, este que ven aquí, con esta forma tan achatada, tan aplanada, fue levantado en torno al año 560-550 a.C. En ese momento, a mediados del siglo VI a.C., en la época arcaica griega, estaba naciendo el arte dórico. Los griegos estaban dejando de construir en madera y estaban empezando a construir en piedra. Y el primer templo dórico mejor conservado que tenemos, o si lo quieren decir de otra manera, el templo dórico más antiguo y mejor conservado que tenemos, es este primer templo de Hera en Posidonia. Tiene unas dimensiones tan desmesuradas, tiene un aspecto tan achatado, es tan grande, que durante mucho tiempo se le conoció como la basílica. También porque tiene una estructura muy peculiar. Como pueden ver, aquí ven pues, la parte exterior de este templo, que es períptero. Aquí ven la zona de la quela, la zona del interior del templo, pero como pueden ver, aquí en el centro de la nave central del edificio había una larguísima o una hilera de columnas. Esto es algo insólito. Normalmente no suele haber columnas en el centro de la nave central de los templos griegos, donde está la estatua de culto de la divinidad, y se cree que es porque aquí todavía el arte de construir en piedra es tan incipiente, la arquitectura dórica está todavía tan en pañales, que estas grandes columnas de piedra de orden dórico sustituían a unas columnas de madera que se solían poner para sostener el tejado de los edificios, y que aquí por primera vez, en lugar de en madera, las encontraríamos en piedra. Otra cosa muy interesante que se ve en este primer templo de Hera de Paestum es este efecto óptico del que todos ustedes han oído hablar cuando han visitado el Partenón, pero que los griegos ya habían empezado a ensayar más de 100 años antes de la construcción del Partenón y en las costas del mar Tirreno. Es el célebre efecto óptico de la éntasis. La éntasis. Los griegos creyeron durante un tiempo, luego dejaron de hacerlo, creían que si hacían columnas completamente rectas, se produciría un efecto óptico que haría que esas columnas se iban a ver torcidas. Así que para que las columnas se vieran rectas, había que hacerlas torcidas, porque si las hacíamos rectas, se veían torcidas. Así que, como pueden ver, y en este templo, el primer templo de Hera, se nota, se percibe mucho, como pueden ver, las columnas del templo tienen una clara éntasis. Son más estrechas en la parte superior, son más estrechas en la parte inferior y se abomban
en la parte central, haciendo también un efecto como si las columnas fueran de un material blando y sufrieran por el peso de la construcción que tienen encima. Este efecto se contempla en uno de los primeros lugares en los que se contempla, es en este templo, primer templo de Hera en Paestum, en Posidonia. Medio siglo después de que se levantara este primer templo, se levantó este que tienen aquí arriba en la esquina superior derecha. Este templo maravilloso, levantado sobre una pequeña elevación al norte de la ciudad, que hoy se puede contemplar en medio de este paisaje idílico, mejor conservado que el templo del que acabamos de hablar, sabemos que casi seguro estaba dedicado a la diosa Atenea. Y desde luego, como pueden ver, está pues mucho mejor conservado que el primer templo de Hera, es más pequeño, más airoso, más elegante, nos revela las manos de unos artistas que conocen ya mejor su arte. Se conservan en el Museo de Paestum parte de los apliques en terracota que debían de decorarlo y que eran impresionantes, e incluso en el interior de este templo de Atenea, que como les digo, si el primer templo del que hemos hablado es de en torno al año 560 a.C., este es de en torno al año 500 a.C., en el interior del templo hemos encontrado un capitel que no es dórico. Un capitel donde vemos las volutas y las estrías del fuste que caracterizan al arte jónico. Y es que en torno al año 500 el arte jónico estaba empezando a nacer. Y uno de los capiteles jónicos más antiguos que tenemos es este que hemos encontrado dentro del templo de Hera, que podía tener un exterior dórico y en el interior decoraciones jónicas. Por último, 50 años después de que se levantara el templo de Atenea y 100 años después de que se construyera el primer templo de Hera, tenemos al lado de ese templo otro más grande, pero que cuando lo vemos parece más pequeño, porque es muchísimo más elegante, muchísimo más airoso, mucho más equilibrado que el primer templo de Hera, que este templo del que hemos hablado. Este último templo del que vamos a hablar en Paestum tradicionalmente se conoce como el templo de Poseidón. Y es que, claro, si la ciudad se llama Posidonia, su patrono es el dios de los mares, Poseidón, en sus monedas aparece Poseidón, y llegamos a la ciudad, arqueólogos del siglo XVIII, del siglo XIX, y nos encontramos pues un templo más grande, más airoso, más hermoso que los demás, pues automáticamente los arqueólogos pensaron que ese templo central, que ese mejor templo de Paestum debía estar dedicado a la divinidad protectora de la ciudad, debía estar dedicado a Poseidón. Hoy, sin embargo, los arqueólogos piensan que o bien estaba también dedicado a la diosa Hera, porque se han encontrado en el interior algunas estatuas de esta divinidad, o bien estaba dedicado al señor del Olimpo, al marido de Hera, estaba dedicado a Zeus olímpico, pero desde luego no parece que sea de Poseidón. Este último templo de Paestum tiene el enorme interés de que es casi contemporáneo del templo de Zeus olímpico en Olimpia. Los dos son muy parecidos. Se considera que ambos edificios pueden estar incluso emparentados, el templo de Zeus olímpico en Olimpia y este templo llamado de Poseidón en Paestum, con la ventaja de que del templo de Zeus olímpico en Grecia prácticamente solo quedan ruinas, y del templo de Paestum, de este templo tal vez dedicado a Zeus,
pues lo conservamos con un estado de conservación absolutamente increíble. Conservamos todo el perímetro de columnas exteriores de orden dórico, pero es que también conservamos todas las columnas que sostenían la quela, que sostenían la nave central del templo en dos alturas, como pueden ver aquí, y que pues nos permiten transportarnos de una forma pocas veces igualada en el mundo griego al interior de un templo ya de mediados del siglo V antes de Cristo, ya de la época clásica, ya un poquito anterior, contemporáneo al de Zeus olímpico, un poquito anterior al Partenón, ¿de acuerdo? Y ya del momento en el que el arte dórico pues está absolutamente en su máxima eclosión. En Paestum también se puede, muy cerquito del templo de Atenea, en realidad, también se puede contemplar un santuario mucho más humilde, pero que nos traslada también de forma muy interesante a la mentalidad que tenían los colonos griegos que fundaron esta ciudad. Este extraño edificio es una construcción enterrada, una construcción subterránea, que además hoy lo vemos no como era, porque estaba todo él cubierto de un túmulo de tierra. Tienen que imaginar al exterior un túmulo de tierra rodeado por este perímetro de losas que se colocaron ya en época romana. Dentro de ese túmulo de tierra estaba esta construcción, y dentro de esta construcción había un ajuar entre el que se contaban algunas vasijas llenas de miel. Se ha especulado mucho sobre qué podría ser esa extraña construcción en el centro de la ciudad, que parece una tumba, pero no puede serlo porque está dentro del casco urbano, que está enterrada, pero en la que hay unos ajuares, a la que le tenían un enorme respeto, incluido en época romana, cuando la rodearon por este murete, y parece bastante seguro entre los expertos que se trata de un herón, un santuario mitad cenotafio, mitad templo, dedicado al que los habitantes de Paestum creían que había sido el héroe fundador de su ciudad. Las ciudades griegas remontaban su origen a un personaje mítico, legendario, que las habría fundado y les dotaría de un empaque especial, y este tipo de santuarios, que tampoco son del todo raros en el mundo griego, representarían la tumba, donde no hay cadáver, porque estos héroes fundadores son legendarios, pero representarían la tumba de estos héroes fundadores, en la que los habitantes de la ciudad todavía podían seguir depositando ofrendas, todavía podían seguir rindiendo de alguna manera culto a este personaje. Sin embargo, lo más importante casi de la ciudad de Paestum no es solo su extraordinariamente bien conservado conjunto arqueológico, sino que fuera de la ciudad, a un par de kilómetros, todavía nos depara algunos tesoros absolutamente únicos en el mundo griego. Esto que ven ustedes aquí es la necrópolis de Paestum, el lugar donde se enterraba a los habitantes de la ciudad en época griega. Lo que hoy queda, pues, en el lugar, pues la verdad, prácticamente no merece ni siquiera una visita. Pero lo interesante es que esa necrópolis fue hallada no intacta, pero sí con sus elementos constructivos intactos, y pudieron recuperarse varias tumbas de época griega que conservaban aún su pintura mural. Estas pinturas, estas tumbas, tienen que imaginarlas como una especie de caja dotada de 5 elementos. 4 paredes, las paredes largas y las paredes cortas,
y una pared o una lastra superior que cerraba la tumba y que quedaba de cara al muerto. Aquí estaría enterrado el difunto por rito normalmente de inhumación, y alrededor del difunto estarían estas 4 paredes, y encima del difunto, contemplándola, el muerto, pues estaría esta última lastra que se coloca encima. El caso es que, como les digo, hemos podido recuperar algunas de estas tumbas del siglo V a.C., de época griega, con sus pinturas prácticamente intactas. En esta que ven aquí, la más impresionante de todas, la conocida como tumba del nadador o del saltador, más adelante verán por qué tenemos en las paredes largas, en las paredes a lo largo de los brazos del difunto, tenemos estas maravillosas escenas de banquete. Es una tumba, pero lo que tenemos en ella es una celebración de la vida y de una vida regalada. Tenemos la celebración de un banquete aristocrático donde tenemos a personajes tocando la lira, tocando el aulós, la flauta que hacía bailar a los caballos de Síbaris, disfrutando de un juego que les gustaba jugar a los griegos durante los banquetes. Este personaje que ven aquí está haciendo una cosa rara con la copa que ha utilizado para beber, está tratando de arrojar las últimas gotas de vino y agua que quedan en su copa, como si fuera una especie de juego de la rana, y mientras este tiende la copa para beber, y como les digo, pues vemos una escena de disfrute de la vida. Conservamos también los lados cortos. En este tenemos una representación muy curiosa de lo que podrían ser las 3 edades: un niño tocando la flauta, un joven en la plenitud de su vigor físico y un hombre mayor que tiene que cubrir su cuerpo y que necesita apoyarse en un cayado para avanzar. Y en el otro lado corto de esta tumba del nadador o del saltador, pues tenemos a otro joven que está preparando aquí una crátera donde seguramente habrá mezclado los ingredientes para el vino que están bebiendo en el banquete aristocrático de los laterales. Estas escenas de celebración de la vida aristocrática, o esta representación del paso del tiempo de las 3 edades del hombre, no son raras en contextos funerarios grecorromanos. La que sí que es extraordinaria es la imagen que había en la lastra, en la piedra que cubría la tumba y que se encontraba justo enfrente de los ojos cerrados del muerto. Porque lo que contemplaba el difunto, lo que tapaba la tumba, era esta escena que ven ustedes aquí. Aparentemente parece una escena como las del banquete, de disfrute de la vida. Tenemos un personaje que está saltando para sumergirse en el mar. Pero sabemos que en realidad detrás de esta escena hay mucho más. Sabemos que hasta más o menos el año 500 a.C., para los griegos el más allá era un lugar espantoso. Un lugar al que iban las almas de los muertos, que bebían del río del olvido y que quedaban para toda la eternidad vagando por el inframundo sin recordar quiénes habían sido y siempre hambrientos, sedientos y deseosos de luz y de calor. Sin embargo, sabemos también que en torno al año 500 a.C., en el mundo griego comenzaron a difundirse otras ideas acerca del más allá. Ideas de que el más allá podría ser un lugar venturoso, de que podría ser un lugar agradable y de que tal vez el paso de esta vida a la otra, de que tal vez morirse no sería una experiencia terrible, sino el tránsito de un lugar dichoso a otro que también lo es. Y esta
lápida central o esta pieza central de la tumba del nadador tal vez podría ser la primera representación que conservamos de esta nueva forma de ver el más allá. Porque sí, es un saltador que se está sumergiendo en las aguas del mar, pero el morirse no puede verse también como el abandonar la tierra y sumergirse para siempre en un lugar ignoto, desconocido, parecido al nuestro, pero no exactamente igual, como son las profundidades marinas. Morirse no podría ser como sumergirse en el mar. La tumba del nadador, como les digo, probablemente una de las primeras metáforas de una muerte agradable que tenemos en el arte griego. A partir del siglo V a.C., la ciudad de Paestum y muchas de las polis griegas de este mundo brillante de la Magna Grecia cayeron en manos de los pueblos de raigambre samnita y osca que habitaban la zona de los Apeninos y el interior de la Calabria. De hecho, en concreto, Paestum cayó en manos de los lucanos, este pueblo itálico que ven ustedes aquí, que siguió realizando también tumbas pintadas, pero con escenas de caza, con escenas de cuadrigas, con escenas de la vida cotidiana, como este hombre que lleva a sus caballos arrastrando un carro, o como esta parte corta de una tumba donde vemos a unas plañideras mesándose los cabellos en el contexto de un funeral. A partir del siglo IV a.C., el mundo brillante, el mundo heleno de la Magna Grecia ha desaparecido, ha dejado paso a un horizonte más itálico, más de pueblos del interior, más de estos lucanos, de estos oscos, de estos samnitas, y a partir del siglo III a.C., tanto Paestum como el resto de Calabria caerán en manos de la República de Roma. Ya para terminar, quería traerles esta doble imagen. Yo creo que la mayoría de ustedes la han visto ya, en vivo, aunque no hayan estado en Italia. Representa a la emperatriz Livia, la esposa de Augusto, el primer emperador, y a su hijo y segundo emperador, Tiberio. Sin embargo, para contemplar estas dos magníficas estatuas del siglo I después de Cristo, extraordinarias, no tienen que ir ustedes a Paestum ni a la Magna Grecia, y desde luego que no tienen que ir ustedes a Italia. Basta con que vayan ustedes al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, porque estas dos estatuas presiden la sala romana del MAN, del Museo Arqueológico Nacional. Se las he traído aquí porque las dos estatuas fueron halladas en Paestum. Decoraban, no sabemos con certeza, pero tal vez el foro de la ciudad de Paestum en época romana. ¿Cómo han acabado en Madrid y en el Museo Arqueológico Nacional? Bueno, había un señor multimillonario en el siglo XIX, el Marqués de Salamanca, empresario del ferrocarril y aficionado a la arqueología por partes iguales, que obtuvo permiso de las autoridades italianas para excavar en el corazón de la ciudad de Paestum. Allí encontró estas estatuas, se las quedó, pasaron a formar parte de su colección particular, y cuando se arruinó, el Estado español pues le compró las estatuas y desde entonces pues forman parte de los fondos arqueológicos del Museo Arqueológico Nacional. ¿De acuerdo? Así que para ver antigüedades de Paestum, pues no hace falta, como les digo, cambiar de país, sino que si van ustedes a Madrid, pues pueden encontrarse con estas dos fantásticas estatuas. Sin embargo, como les he comentado, estas estatuas de Tiberio y de Livia, estas lastras de los lucanos, ya no pertenecen al mundo griego, sino que pertenecen al mundo romano.
y, como les he comentado al comienzo de la conferencia, del mundo romano, del Golfo de Nápoles, del lugar al que los romanos iban a pergraecare, a hacer el griego, hablaremos ya en la conferencia de mañana. Muchas gracias a todos.